Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Dentro de lo primero que ustedes deben aprender, sea SQL Server, sea Power BI o cualquier herramienta de manipulación de datos o de finalmente visualización de datos, ustedes deben aprender lo que es el modelado de datos. Por lo menos los conceptos básicos. No es que lo dominen, ¿ya? Pero deben aprender los conceptos básicos por lo menos. Deben entender los conceptos de tabla, relación y cardinalidad. Suficiente. Que sepan o no hacer un modelo relacional, ya ahí sí es un profundizar un poquito más. Que sepan o no plantear un modelo dimensional, ahí sí la cosa cambia, porque sí deberían aprender a hacer eso. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ir avanzando con esos temas y luego vamos a ir viendo el tema de trabajar con SQL y a la par ya llevando nuestras tablas creadas en SQL ya consolidadas, las vamos a llevar a Power BI y ver cómo son los tipos de conexiones, porque seguro han visto en Power BI, vamos a abrir Power BI para que vean, tenemos que en Power BI cuando me conecto a SQL Server tengo la opción de, miren, aquí está, ¿no? Después otra vez voy a abrirlo, ¿ya? Por los que están empezando. Me conecto a SQL Server y dentro de SQL Server yo puedo colocar el servidor, la base de datos y me puedo conectar mediante una consulta. Por ejemplo, aquí puedo colocar si quiero realizar una consulta directa, que la vamos a hacer. Pero ¿qué pasa si quiero ejecutar un procedimiento almacenado? También lo vamos a hacer aquí. ¿Y qué pasa si quiero conectarme directamente a las tablas? Pues también lo vamos a hacer aquí. Así que van a haber bastantes operaciones que vamos a realizar aquí y voy a explicar un poco de estas conexiones y los detalles, pues, ¿no? Cuánto es el tiempo de acá y detallitos con respecto a la conexión SQL Server, ¿ya? Luego de eso, ya empezaríamos netamente con Power BI. Una vez que creemos nuestras tablas en SQL Server, sea con vistas, procedimientos o importadas directas o cargas directas de las tablas, a través de consultas, lo que sea, una vez que esté todo en Power BI, vamos a pasar a realizar nuestros indicadores en Power BI. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a empezar con todo. Vamos a ver sobre modelado de datos, pues, ¿no? Debemos entender que dentro de lo que es el análisis de datos y todo este tema de modelado y demás, tenemos un concepto muy importante, que es el concepto de tabla, ¿ya? Usualmente nosotros vemos en Excel, en SQL, cuando vemos ya las tablas así, cuando hacemos un select o lo que sea, vemos las tablas que se representan de esta manera, ¿sí o no? Por ejemplo, en Excel tenemos una columna de ID, DNI, nombre completo, edad, año de ingreso. Y cada fila que representa un estudiante. Y estos son sus atributos o características, no los datos de ese estudiante. Entonces, así como representamos nosotros las tablas, por ejemplo. Así como nosotros visualizamos, las tablas. Pero obviamente dentro del modelado de datos no podemos colocar así la tabla con los 100.000 registros ahí o una muestra, aunque sea. Pues no, eso no funciona dentro del modelado de datos. Dentro del modelado de datos lo que hacemos es, esto de aquí, ¿sí? Lo transformamos a un formato que sea comprensible a nivel de modelado de datos. Entonces, ¿cómo hacemos esa migración? Pues es muy fácil. Cada uno de ustedes que ven aquí, que son columnas, ¿sí? Que son columnas, se van a colocar en este tipo de estructura de esta manera, en filas. Y lo que ven acá arriba, que está más sombreadito, es el encabezado, que finalmente es el nombre de la tabla. Es decir, la tabla, ¿cómo se llama? Se llama estudiante. Y cada uno de estos datos que ustedes ven aquí, como ID, DNI, nombre completo, edad y año de ingreso, son las columnas. Pero lo representamos así para poder resumir finalmente la estructura básica de la tabla en un formato más fácil de poder enlazar con otras tablas o poder trabajar dentro del modelado de datos, ¿sí? Entonces, ese es el concepto básico de una tabla. Una tabla se ve así y se representa de esta manera dentro del modelado de datos. Recuerden que por lo general, no siempre se cumple ya, pero por lo general, y debería ser en realidad así, toda tabla tiene un identificador, algo que hace única cada fila de esa tabla. Aquí, por ejemplo, lo que hace único es el ID, ¿sí o no? El ID es lo que hace único finalmente cada fila de esa tabla. Y a veces dicen, ok, pero ¿por qué no puedo usar el DNI como identificador único? Y la respuesta es muy sencilla. Dentro de lo que debemos hacer nosotros es evitar usar datos o características del propio usuario, en este caso del estudiante, como identificador único. En estos casos, ¿qué se recomienda hacer? Utilizar lo que viene a ser una clave subrogada, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que debemos tener en consideración, ¿ya? Debemos evitar que los atributos del propio usuario sean los que finalmente formen parte del ID. Ya, no debería ser así. Aparte que miren, yo tengo un DNI que tiene 8 dígitos, 8 números, por ejemplo, que va a estar en formato texto. En cambio, este es número nada más. Y es mucho más ligero poder relacionar, que lo vamos a ver en un rato, ¿ya? Son detallitos que deben conocer. Entonces, ya sabemos que las tablas se representan de esta manera. Pero, aquí viene la duda. Entonces, seguro ustedes han escuchado dentro del modelado relacional o el modelado dimensional lo que es la relación entre tablas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una relación entre tablas o qué es una relación así dentro del modelado de datos?
Pues es una asociación entre entidades. Recuerden, cuando nos referimos a entidades nos referimos a las tablas, pues, ¿no? En otras palabras, es un vínculo que nos permite definir una dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Y aún con esta explicación parece una champainita, pero no se entiende muy bien, ¿no? Pero vamos al ejemplo, porque la idea es que lo aprendamos con el ejemplo. O sea, metemos la parte teórica, que a veces es complicadita, pero la damos al ejemplo y ahí se entiende mucho mejor, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Si entramos en el contexto de un centro comercial, donde contamos con una entidad comprobante, o sea, una tabla de comprobante, como ustedes pueden ver aquí, y la entidad cliente, y voy a poner el caso, supongamos, ¿no? Supongamos que ustedes se van a un centro comercial, ¿verdad? Entran al centro comercial y dentro del centro comercial realizan una compra. Por su compra, ¿qué le dan? Un comprobante, ¿sí o no? Con los productos que han comprado, pero en general le dan un comprobante. Entonces, ustedes son los clientes y ustedes, cuando realizan su compra, solicitan su comprobante y ese comprobante es emitido hacia ustedes. Aquí pueden ver que hay una relación entre ustedes, que son el cliente, y el comprobante que se está emitiendo, porque el cliente solicita su comprobante y el comprobante es emitido hacia un cliente por su compra. Así como finalmente estamos realizando el tema de relación entre entidades. Hay que recordar que la relación entre entidades no define de cuánto en cuánto, simplemente identifica que estas dos entidades interactúan de alguna manera, nada más. Por eso que le digo, un cliente solicita un comprobante y un comprobante se emite a un cliente. Si esto tiene sentido, hay una relación entre esas dos tablas, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos ver, la relación, nada más. ¿Hay una relación? Sí. Ok. Si hay una relación, ahora sí yo debo pasar a ver lo que es la cardinalidad. Si hay una relación, debe haber una cardinalidad. ¿De cuánto en cuánto? Pues ahora vamos a ver justo ese tema de cardinalidad, ¿ya? Aquí, mire. Uy, la se quedó. Cardinalidad entre tablas. Llamada también multiplicidad, indica la cantidad de elementos o instancias de una entidad A que se relacionan con una instancia de una entidad B o viceversa. Y tenemos diferentes tipos de cardinalidad, uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. El muchos a muchos debe romperse en una tabla intermedia, pero eso es tema ya de modelado que se verá quizá en un curso, pues, ¿no? De momento vamos a ver estos dos casos, que es lo que vamos a basarnos ahora para el modelado dimensional, ¿sí? Entonces, en el modelado de datos, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a Lucidchart y vamos a hacer estos mismos casos, ¿ya? Si ustedes no trabajan con Lucidchart o no saben qué es Lucidchart, se los recomiendo. Recomiendo que ustedes comiencen a ver qué es Lucidchart. Esta es la página. Ahí simplemente buscan Lucidchart, nada más. Y listo. Esto es como en esta página, ustedes van a crear. Se quedó así pegado. Lucidchart. Y iniciar sesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tiene Lucidchart, ¿se dan cuenta? Esta es la página. Uy, sabes que a mí ya tengo iniciación sesión y se queda ahí abierto el toque. Pero esta es la página, ¿sí? Lucidchart. ¿Para qué sirve esto? Lucidchart es una plataforma web que te va a ayudar a poder crear tus modelos de datos dimensionales, relacionales o en general, modelado de datos. Te va a permitir realizar modelado de datos. Eso es lo que te permite, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, cuando creamos nuestra cuenta, ingresamos, estamos en esta sección, simplemente le damos en nuevo, diagrama, documento en blanco. Y con esto ya tenemos nuestro documento en blanco donde vamos a generar nuestro modelo de datos. Vamos a eliminar todos estos que son las figuritas y vamos a ir acá abajo donde dice más figuras. ¿Ya? Damos clic acá. Y aquí vamos a buscar lo que es relación entre entidades. Le damos clic, usar figuras seleccionadas y aquí al lado izquierdo aparece la relación entre entidades. ¿Ok? Y esto es lo que vemos aquí, relación entre entidades, va a representar las tablas, o sea, nos va a mostrar las tablas, ¿sí? En esta parte no estoy ahondando tanto porque recuerden que esta sección es en general conocer de Lucidchart o aprender Lucidchart y es súper sencillo. O sea, le va a tomar 3 minutos por su cuenta poder aprenderlo, así que no hay necesidad de que los explique tan a detalle, pues, ¿no? Entonces, cuando estamos aquí en nuestro documento en blanco, yo simplemente voy a arrastrar a esta entidad. Recuerden que esto que estoy haciendo es para verlo en la web. Pero si yo quiero hacerlo a mano alzada, o sea, sobre una hojita o lo que sea, también funciona. La cuestión es que ustedes aprendan a realizar su modelo de datos, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar entidad y arrastro. Y por ejemplo, yo le puedo colocar un color de fondo. Le digo, sí, ok, este es mi color de fondo. Bueno, está un poco raro, así. Aquí selecciono y puedo decirle aquí, por ejemplo, que
filas alternas, activo, y aquí puedo cambiarle el color, filas alternas así. Quiero que tenga un encabezado sombreado, lo selecciono y aquí le cambio el color, así. Entonces con esto, así de sencillo, ya tenemos nuestra tabla. ¿Y cómo se llama nuestra tabla? Pues una tabla se va a llamar cliente. Y ahí a este de aquí le ponemos cliente. Ahora, aquí ustedes se dan cuenta que tengo campo que serían las columnas, ¿sí o no? Yo voy aquí a reducirlas y quedarme solamente con una columna. Y siempre lo que vamos a hacer inicialmente, antes de colocar todas las columnas a la tabla, es solamente colocar el nombre de la tabla y el código identificador. Si cada cliente de esa tabla es único, yo lo voy a colocar como columna cliente ID. Así como teníamos alumno ID, esta es la tabla de alumnos y este es el alumno ID, lo mismo es. Solamente le colocamos esa única columna identificadora. Las demás columnas son atributos o características del cliente, así que yo las puedo colocar después, no hay problema. Pero esto es lo básico para que ustedes entiendan. Vamos a duplicar y vamos a colocar aquí, por ejemplo, según esto, comprobante. Entonces, ¿cómo ponemos comprobante? Y el nombre es número de factura. Cada comprobante tiene su número de comprobante o número de factura, que es lo mismo en este caso, ¿ya? Entonces, aquí es donde ustedes deben interactuar porque la idea es que ustedes participen en esto, pues, ¿no? De manera lógica. Y todo lo que es modelado de datos es de manera lógica y basada en el proceso de negocio, es decir, basado en lo que realmente se da en el entorno empresarial, en el entorno laboral, se da en las calles, o sea, como ustedes realmente conocen que funciona el proceso. En este caso, yo les pregunto, si ustedes son clientes y se van al centro comercial y hoy día compran un producto, más ratito, o sea, le dan su comprobante por esa compra, luego más rato están en otra tienda y le dan otro comprobante, luego están en otra tienda, compran algo y le dan otro comprobante, se van, una semana después regresan, compran algo y le dan otro comprobante. La pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ustedes que son un cliente, o sea, un cliente único, un solo cliente, uno solo, ¿cuántos comprobantes puede tener en el tiempo? Siempre se hace la pregunta, en el tiempo. ¿Qué me dicen ustedes? Un cliente, ¿cuántos comprobantes puede tener en el tiempo? ¿Qué me dicen? A ver, ahí para que puedan activar el audio. Claro, ¿no? Un cliente puede tener muchos comprobantes. Entonces yo selecciono acá y arrastro nada más. Así. Ahora, esto que ustedes están viendo me dice, este que es una rayita, un palito, significa que es uno. Un cliente, ¿cuántos comprobantes tiene? Y esto de acá significa muchos, pero lo vamos a poner completo, ¿ya? Seleccionamos y acá arriba le cambiamos así. Podría ser cero o muchos, pero ya para identificar por lo general que es mucho, le colocamos así nada más. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que un cliente tiene muchos comprobantes. Ahora vamos a hacerlo en el sentido inverso. Un comprobante, un solo número de factura o un solo número de comprobante, vamos a ponerle el número de comprobante, ¿ah? Un número de comprobante, un solo número de comprobante, un código, ¿a cuántos clientes le pertenece o le puede pertenecer en el tiempo? Un solo cliente, ¿sí o no? Un comprobante solamente le va a pertenecer a un cliente en el tiempo. Si ustedes van a la tienda, al centro comercial y le dan el código de comprobante 15, ese código de comprobante 15 no se le puede dar a otra persona mañana o pasado mañana o más tarde. No va a suceder. Ese código de comprobante les corresponde a ustedes. Por eso es que dice acá, un comprobante, ¿a cuántos clientes se le asocia? A uno nada más. Pues no, ¿a cuántos clientes le pertenece? A uno nada más. Una vez que hemos generado la cardinalidad de cliente a comprobante y luego de comprobante a cliente, pues así es como lo enseñamos en ADS. ¿Qué hacemos? Para el lado del cliente, ¿qué tenemos? 1 y 1. Entonces me voy a quedar con cardinalidad de 1 para el lado del cliente. Para el lado del comprobante, ¿qué tenemos? 1 y muchos. Muchos se sobrepone a 1, entonces para el lado del cliente me voy a quedar con muchos. En general, ¿cuál va a ser la cardinalidad final? La cardinalidad final que tendríamos entre cliente y comprobante, pues la cardinalidad final entre cliente y comprobante sería de 1 a muchos, ¿sí? De 1 a muchos. Esa sería la cardinalidad final. ¿Por qué? Yo lo que hice fue así, ¿no? Primero generé esta cardinalidad de aquí hacia acá. Uy, ahorita me voy a ahorrar eso. Así. En esta dirección.
y luego la generé en la otra dirección, es decir, de aquí hacia allá. Entonces, como yo entiendo esto, yo veo que sucede lo siguiente. Si no, así. 1 y 1 me quedo con 1 por este lado. 1 y muchos me quedo con muchos para el lado de comprobante. Cardinalidad final, ¿cuál sería? De 1 a muchos. Así quedaría. Consolidamos ambas cardinalidades. ¿Ya? Entonces, así es como entendemos que se está generando la cardinalidad entre estas dos tablas. ¿Ya? De esta manera lo manejamos lo más sencillo posible. ¿Sí? Es lo más práctico que ustedes van a encontrar para poder generar cardinalidades entre tablas. Hasta aquí, ¿qué tal todo? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de cómo generamos la cardinalidad? ¿Y cómo queda finalmente? ¿O alguna duda, consulta? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué más falta? Porque es como si yo tuviera mi tablita en Excel, ¿no? Vamos a ir a Excel, por ejemplo, para que vean, ¿no? La vieja confiable acá en Excel, para que se vea todo. Así, entonces yo tengo, por ejemplo, mi tabla aquí de cliente. Supongamos que esta hoja voy a poner la tabla cliente y acá comprobante. En cliente ahorita tengo cliente ID. Y en comprobante tengo ahorita comprobante, número de comprobante, num comprobante. Vamos a suponer que tengo comprobante 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo cliente con código A1, B2 y C7, supongamos. Yo les pregunto a ustedes, así como está actualmente comprobante, ¿yo puedo saber que este comprobante le pertenece a ese cliente? A este cliente, por ejemplo, ¿a qué cliente le pertenece este comprobante 1? ¿A qué cliente le pertenece este comprobante 2, 3, así? Y puedo saber este cliente cuántos comprobantes tiene, así como están estas dos tablas actualmente, si fueran tablitas, estados así como están, porque es lo que tenemos en el modelado de datos acá. Yo podría saber este comprobante a qué cliente le pertenece. No, en la vida no podría hacerlo, ¿sí o no? No podría hacerlo esto jamás, no se podría, porque no hay nada que tengan en común ahorita. Entonces, el modelado de datos, ¿qué nos dice? Primero, vas a colocar las tablas y hallar la cardinalidad entre esas dos tablas. Hallas la cardinalidad. Ok, perfecto. Luego, ¿qué vas a hacer? Entre estas dos tablas vas a revisar para qué lado está la cardinalidad de 1. ¿Para qué lado está la cardinalidad de 1? ¿Ustedes qué me dicen? ¿La cardinalidad de 1 está para el lado del comprobante o para el lado del cliente? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Para qué lado está cliente, sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De esta tabla de cliente, que es para donde está la cardinalidad de 1, vamos a coger su código único. Este aquí, su cliente ID. Esa columna la vamos a colocar, la vamos a copiar y la vamos a pasar hacia la tabla donde la cardinalidad es muchos. O sea, esta de aquí, donde la cardinalidad es 1, que es para la tabla cliente, cogemos el cliente ID y lo llevamos hacia la tabla donde la cardinalidad es muchos. Y aquí le agregamos una nueva columna y le colocamos así. Ahora, cliente ID en la tabla cliente es su primary key, o sea, clave única, clave primaria. Mientras que cliente ID en la tabla de comprobante no es primary key, es foreign key, o clave foránea o clave secundaria, ¿sí? Al hacer esto, yo ya tengo una columna física en común entre esas dos tablas. Es decir, yo ya sé que en comprobante va a haber una columna cliente ID. Y puedo colocar, por ejemplo, que el cliente ID le coloca A1, no sé, vamos a poner así, A1, puede ser B2, B2, A1 y no sé, C7. Entonces, como yo ya tengo esto de aquí, que es finalmente mi columna de enlace de la tabla comprobante, que es la columna cliente ID en la tabla comprobante, con la columna cliente ID y la tabla de cliente, ahora sí, si fuera Excel, ¿yo qué haría? Supongamos que este cliente, vamos a poner el atributo, vamos a poner acá en la tabla. Yo ya tengo esto, ya con esto ya tengo mi modelo de datos. ¿Qué hacemos? Le agregamos las columnas. Por ejemplo, cliente, vamos a ponerle nombres. Vamos a ponerle, digamos, edad. Entonces, como yo ya tengo esto y le agregué los atributos que faltan, ¿yo qué podría hacer? Lo mismo que en Excel, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, nombres y aquí tengo edad. Aquí puede estar todos los nombres y aquí la edad, pues, ¿no? Yo qué diría, si quiero llevar el nombre que está acá hacia la tabla de comprobantes, hago nada más que un buscar V, ¿sí o no? Un buscar V y busco, por ejemplo, este dato, lo voy a buscar aquí
Y ya saben todo el proceso, pues, ¿no? Sí, ya saben todo el proceso. Pero esa es la idea. Esa es la idea del modelado de datos. Que las tablas estén organizadas, pero relacionadas. O sea, estén separadas las tablas, pero están relacionadas. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió la idea del tema básico de modelado de datos? ¿Se entiende la idea? ¿O alguna duda, consulta tal vez? ¿Qué, muchachos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Porque este es el concepto básico, pues, ¿no? Si se entendió esto, ya todo lo demás va a ser sencillo. A ver si me dan una confirmación por el chat, a ver. ¿Sí? Dale, excelente, ok, perfecto, excelente. Entonces, ahora sí ya saben, pues, ¿no? Ya tenemos esto que es lo básico, ¿sí? Con esto ya tenemos lo básico. Ahora sí ustedes pueden agregar las columnas y características que necesiten. Edad, cliente, el comprobante, quieren la fecha de emisión, quieren el monto, quieren lo que sea, ustedes ya le colocan en cada una de las tablas. Por eso les digo que lo principal es que ustedes coloquen la tabla y su código identificador, nada más. Y de ahí ya pueden generar su modelado. Y después de eso ya ustedes recién comienzan a agregar los atributos adicionales, ¿sí? Para que no se les haga complicado ver las tablas a veces grandes, grandotas, y ustedes dicen, uy, pero ¿y ahora por dónde lo enlazo? ¿Cómo se entiende? Mientras mayor cantidad de atributos tenga al inicio, más complicado va a ser poder entenderlo, ¿ya? Ok, entonces seguimos. Ahora que ya entendimos ese tema básico, vamos a empezar con lo que es el modelado de datos dimensional, ¿sí? El modelado de datos dimensional es una técnica para simplificar las bases de datos con el fin de garantizar que los usuarios de negocio puedan comprender fácilmente los datos que se van a usar. Por ejemplo, miren, ustedes pueden ver que esta es una tabla de ventas, un modelo de datos dimensional orientado a ventas. Aquí lo pueden ver, miren, tienen una tabla de hechos y tabla de dimensiones. A esto que ustedes ven, a esta organización que ustedes ven aquí, esta forma de organizarse, se le llama modelo dimensional. ¿Sí? Este es un modelo dimensional. Es bastante sencillo de entender porque tenemos una tabla de ventas, una tabla de tienda, una tabla de calendario, una tabla de vendedor, producto y cliente. Es bastante sencillo. Pero ¿qué pasaría si es que ustedes no tuvieran eso? Sino que ustedes, por ejemplo, les dieran que sucede en las empresas que le dan esto. Pues no, miren así. Miren este modelo de datos. Aunque es chiquito este modelo de datos, ¿sí? Miren la cantidad de tablas que tiene. Y es lo mismo, solamente que no está en un modelo dimensional, está en un modelo relacional, miren. Estas son las tablas que tenemos. De todas estas tablas que ustedes ven así, organizadas de esta manera y relacionadas, esto que está aquí es el modelo relacional. Si nosotros consolidamos esto y lo organizamos de manera correcta, llegamos al modelo dimensional, que es finalmente lo que vamos a usar en Power BI y en soluciones de business intelligence en general, ¿ya? Entonces, el modelo relacional lo vemos a nivel de base de datos transaccionales, perfecto. Pero a nivel de consumo de datos para visualización o para explotación de datos, se utiliza lo que es el modelo dimensional, ¿ya? Y este es un modelo dimensional. Ahora, seguro ustedes se preguntarán, ok, yo tengo este monstruito que está acá, pero lo llevo al modelo dimensional. ¿No pierdo datos en el camino? O sea, si tenía 1.000.000 de ventas, 1.000.000 de monto en ventas, ¿aquí también puedo obtener ese 1.000.000 de monto de ventas? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el modelo dimensional, entre lo que permite es entregar los datos de tal manera que sea más fácil poder entenderlos al usuario comercial o al usuario de negocio. Esto que está aquí, con estas poquitas tablas, con estas poquitas relaciones, con cardinalidades, es mucho más fácil para entender para un usuario que no conoce el modelado de datos o que no conoce realmente la parte técnica. Poder entenderlo así es mucho más sencillo que querer que entienda todo esto, ¿sí? Es mucho más complicado querer que entienda esto. El usuario de negocio no se va a meter a las bases de datos, él solamente quiere visualizarlo. Él solamente quiere, por ejemplo, que esté listo para generar su informe en Power BI, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos darle? Debemos darle un modelo dimensional. Igualmente, nosotros debemos generar nuestro modelo dimensional. ¿Qué es esto? Ahora, ya vimos que sirve para el usuario de negocio para que sea fácil de poder entenderlo. ¿Pero qué más? Pues ofrece un mejor rendimiento ante consultas. Con el modelo dimensional, yo simplemente hago una consulta a la tabla de hechos y automáticamente me da el resultado. Con el modelo relacional, yo tendría que hacer una consulta a varias tablas para obtener el resultado que yo necesito. Y algo muy importante es que un modelo dimensional contiene la misma información que un modelo normalizado, pero empaqueta los datos en un formato mucho más fácil de poder entender. Es eso nada más.
¿Ok? Tenemos los mismos datos, vamos a tener los mismos indicadores, pero están organizados de una manera mucho más fácil de poder entender y mucho más fácil para poder explotar a nivel de rendimiento. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben tener en consideración. Ya, esta es la razón por la cual utilizamos el modelado dimensional, por ejemplo, en Power BI y en muchas herramientas en realidad. ¿Sí? Es por eso que muchas veces ustedes hablan o han escuchado hablar de lo que son los data marts o data warehouse. Es porque tratan de llevar los datos que están en un modelo relacional, los llevan a un modelo dimensional que está aparte, está en otro servidor, está localizado en otro lado. ¿Sí? Así es como finalmente con esos datos ya consolidados es que se genera la explotación y generan algún tipo de indicador, visualización, algún tipo de algoritmo, lo que sea, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿se entiende lo que es el modelado dimensional y de dónde proviene? O sea, ¿cómo se organiza esto? De manera general, por lo menos, ¿no? ¿Sí se entendió la idea? ¿O alguna duda, consulta, algo que tal vez no les esté cuadrando? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto, ok, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver la tabla de hechos. La tabla de hechos debemos entender que es la tabla principal del modelo dimensional. ¿A qué hacemos referencia con esto de la tabla principal? Pues es la tabla donde vamos a obtener todos los indicadores que necesitamos. Este es un ejemplo de tabla de hechos, por ejemplo. Aquí está. Y pueden ver que tenemos el número de factura, la fecha de emisión, la tienda, el código de tienda o tienda ID, vendedor ID, cliente ID, tipo de compra, producto ID, unidades, precio unitario y subtotal. ¿Qué características tiene esta tabla de hechos que ustedes están viendo aquí? Pues aquí las delimitamos, miren. En la tabla de hechos tenemos los identificadores que se unen a las tablas de dimensiones. ¿Qué quiere decir? Miren, hace rato recuerdan que vimos esto aquí y teníamos esto, ¿no? Así. La tabla de cliente, el cliente ID es único. O sea, aquí el cliente ID, por ejemplo, con código 15, que soy yo, Eder Quispe, solamente aparezco una sola vez, el cliente ID, una única vez, el código 15. Mientras que ese código 15, aquí en la tabla de comprobante, puede aparecer varias veces, porque yo he comprado y me han emitido por la compra varios comprobantes en el tiempo. Entonces, la tabla de hechos, ¿qué contiene? Contiene estos foreign keys o los identificadores que nos van a ayudar a poder enlazar con estas otras tablas que son de detalle. ¿Ya? Entonces, esto es lo que finalmente nosotros tenemos que tener en consideración. Que la tabla de hechos siempre va a contener estos foreign keys. Va a estar repleto de foreign keys. ¿Ok? Entonces, contiene los campos claves o IDs que se unen a las tablas de dimensiones que la vamos a explicar en breve. Entonces ustedes pueden ver aquí que tenemos, por ejemplo, la tienda ID, el vendedor ID, cliente ID, podemos ver el producto ID e incluso la fecha de emisión puede ser un identificador secundario. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Contiene usualmente los campos numéricos utilizados para operaciones aditivas. En este caso, cuando hablamos de ventas, ¿yo qué cosa quiero evaluar? El total de unidades vendidas, el monto que he obtenido por ventas. Entonces ustedes pueden ver que aquí tengo el precio unitario, tengo las unidades y tengo el subtotal, que es el producto. Entonces, cuando ustedes le pidan, quiero saber, por ejemplo, el total de ventas del año 2023, ¿de dónde obtendrían el cálculo? Pues las ventas, o sea, el monto como tal, sería la suma de la columna subtotal. Si quiero saber la cantidad de unidades vendidas para un producto X, ¿de dónde sacan las unidades vendidas? Pues las unidades las sacan de aquí, de la suma de la columna unidades, para la tabla PAC ventas, que está en la tabla de hechos. Ahora, las dimensiones las vamos a ver en breve y ahí va a tener todo más sentido, ¿ya? Pero hasta aquí se dan cuenta que los cálculos van a salir de la tabla de hechos, ¿sí? De aquí van a salir, ¿ya? Entonces, por eso que nos dice, contienen los campos numéricos utilizados para las operaciones aditivas. Las suma de unidades, usualmente van a ser suma, por ahí promedios, máximos, mínimos, cosas así, pues, ¿no? Todas las filas, es que en realidad es eso. Bueno, más que un resumen, no siempre la tabla de hechos va a ser un resumen, ¿sí? No siempre va a ser un resumen, depende de cómo hayan organizado su modelo dimensional, ¿ya? Porque como les dije, la tabla de hechos consolida la misma información, o sea, los mismos datos, los compacta en un formato distinto, ¿sí? Nada más. Entonces, no siempre va a ser un resumen. A veces sí va a ser un resumen porque, digamos, en la tabla de hechos, en el modelo relacional, o sea, aquí, puede ser que yo tenga mi tabla, por ejemplo, aquí, ¿no? A nivel de producto,
pero yo en realidad nunca analizo a nivel de producto, solamente a nivel de categoría. Entonces todo lo agrupo a nivel de categoría. Entonces ahí sí estoy resumiendo para ver las ventas solamente por categoría. Por producto y subcategoría ya no. Entonces ahí sí. En este caso, como les dije, simplemente compacto los datos en un formato distinto. Nada más. Y pues ya sabemos que en general la tabla de hechos, como va a ser la tabla donde vamos a encontrar nuestros indicadores, debemos entender que esta es la tabla más pesada de nuestro modelo de datos. Yo puedo tener una tabla con 30.000 clientes, pero la pregunta es, ¿esos clientes compran o no compran? Si compran, sí o no. Y si cada cliente ha comprado aunque sea una vez, porque si no, no sería cliente, ¿cuántas compras tendríamos? O sea, ¿cuántas ventas? Tendríamos 30.000 al menos. Pero cada cliente compra una sola vez, no, si no. Pueden comprar 2, 3, 5, 10, 20, 100, 1000 veces, lo que sea. Por eso es que nuestra tabla de hechos termina siendo la tabla más pesada, o sea, la que tiene mayor cantidad de registros. Y finalmente sería también la que salen los indicadores clave de negocio y donde tenemos los identificadores que se relacionan a otras tablas. Entre las tablas de hechos que vamos a encontrar, que hay una gran cantidad que pueden ser, depende de lo que necesitemos, están las tablas de hechos de ventas, de compras, de movimientos de contabilidad, entre otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia de SQL con el PostgreSQL? Eso ya tienen que verlo, muchachos, ya ustedes. Este taller es otra cosa, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de lo que hemos visto? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? No me quiero desviar del taller porque si no, no vamos a terminar, muchachos, ¿ah? Al final del taller, ahí sí puedo ver preguntas off topic, o sea, que están fuera de lo que vamos a ver en el curso, en el taller, perdón. Entonces, ahí sí, pues, ¿no? Pero ahorita no me quiero desviar del taller con otras preguntas, ¿ya? Así que traten de hacer preguntas asociadas a lo que estamos viendo en este momento. A ver, no sé si tienen dudas, consultas, algo que no se haya entendido de lo que hemos visto en la tabla de hechos. No, yo creo que no, es bastante sencillo realmente. Entonces, vamos a continuar con las tablas de dimensiones, porque miren, aquí ustedes que les escribieron, miren, tenemos... Y si ustedes quieren ver el total de ventas, simplemente es la suma de la columna subtotal. Y si quieren ver el total de unidades, simplemente es la suma de la columna de unidades. Pero ¿qué pasa si ustedes le dicen, ok, perfecto, sí, tú me estás diciendo, Edgar, tú me dices que aquí tú puedes obtener el total de ventas. Pero si yo quiero ver el total de ventas por tienda o en la tienda de Chorrillos, por ejemplo, el total de ventas para la tienda de Chorrillos, yo les pregunto a ustedes, aquí tengo el nombre de la tienda, ¿no hay, sí o no? En la tabla de hechos solamente está el identificador. Entonces, ¿dónde está el atributo o las características de esa tienda? Su nombre, su dirección, ubicación y todo lo demás. Pues esos datos que no están aquí en la tabla de hechos siempre van a estar en las tablas de dimensiones. Y ahora vamos a entrar justo a ese detalle de las tablas de dimensiones. ¿Y para qué sirven las benditas tablas de dimensiones? Pues es muy sencillo. Son tablas que nos permiten poder mostrar atributos o características de los identificadores de estos de aquí, estos identificadores. Yo tengo tienda ID, pues la dimensión, en la dimensión yo encuentro todas las características asociadas a esta tienda ID. Ahí encuentro todas las características. Entonces, ¿para qué nos sirven las tablas de dimensiones? Para poder encontrar las características y hacer filtros o realizar operaciones de filtrado en general. ¿Ya? ¿Cuáles son las características principales? Son tablas desnormalizadas, es decir, todas las tablas van a estar consolidadas en las dimensiones, ¿sí? Eso lo vamos a ver, creo que tenemos una diapositiva por más adelante. Son tablas desnormalizadas. En lugar de que tengamos, por ejemplo, como este caso, así, aquí miren, tenemos por acá una tabla de producto, subcategoría y categoría. Son 3 tablas, ¿sí o no? Están separaditas. En lugar de que tengamos algo así, lo que tenemos es una sola tabla de producto, una sola tabla de producto que contiene en la tabla de producto la subcategoría y la categoría. Por eso es que nos dice que son tablas desnormalizadas, porque en lugar de estar separadas, están juntas. ¿Ya? A eso se refiere con tablas desnormalizadas. ¿Qué más? Pues una de las cosas que nos indica que es una tabla de dimensión es porque nos muestra características del fact, o sea, de la tabla de hechos. ¿Por qué? Recuerden, en la tabla de hechos no tenemos características o atributos de ese identificador. Pero en la tabla de dimensiones sí, en la tabla de dimensiones para ese ID tenemos su nombre, su descripción, tenemos su ubicación, lo que necesitemos, pues, ¿no? Ahí lo encontramos. Seguro se preguntan, ¿cuántas tablas de dimensiones puedo tener? No hay un límite. Pueden tener 1, 2, 5, 20, 100 tablas de dimensiones, no hay un límite. Por lo general, en modelos de datos dimensionales pequeños, por ejemplo, en un datamart, por lo general no superan las 12 dimensiones, ¿ya? Pero eso ya depende de ustedes.
puede ser que sí superen ese límite. Pero por lo general, en mi caso por lo menos, no he superado las 12 dimensiones para un datamart. Sería demasiado. Usualmente lo consolido. ¿Qué otras características de la tabla de dimensiones? Pues que así como les dije que están desnormalizadas, dependiendo del tipo de modelo dimensional, porque hay dos tipos, modelo dimensional estrella y copo de nieve, pueden estar desnormalizadas o pueden contar con jerarquías. ¿Como jerarquías como cuál? Como la misma. Miren, ustedes pueden ver que tenemos producto, subcategoría y categoría. Esto podría estar en una sola tabla, desnormalizado, o podría estar normalizado y quedarse así como está, en 3 tablas. Que se quede como una tabla o que vaya a 3 tablas va a depender del tipo de modelo dimensional y características de este mismo, ¿ya? Y esas son las características en general de las tablas de dimensiones. No hay más. O sea, ahí se acabó. ¿Sí? Todos bien por aquí, se entienden las tablas de dimensiones y así finalmente se ve el modelo, pues, ¿no? Aquí, miren, aquí pueden ver el modelo que se ve así. Las tablas de hechos y aquí ven su ID, tienda ID, que es el foreign key, que tiene su correspondiente ID primario o primary key aquí en tienda. Si yo tengo aquí, por ejemplo, las ventas, aplico una medida que me dé la suma de la columna subtotal, tendré el total de ventas. Y si le aplico un filtro desde aquí, que sea la tienda de Chorrillos, por ejemplo, me va a dar el total de ventas de las tiendas de Chorrillos. O si quiero ver las unidades vendidas para el producto leche, yo selecciono de aquí leche y va a aplicarse ese filtro hacia la tabla de hechos dándome las unidades vendidas solamente del producto leche, porque es el filtro que se está propagando. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cómo es eso de la propagación del filtro? Pues no, que es algo muy importante y que en general es lo más importante que tenemos que entender dentro del modelado de datos y de Power BI, ¿ya? Porque para Power BI se aplica esto al 100%. A ver, ¿qué tal? ¿Dudas, consultas por acá? ¿Se entendió la idea del modelado de datos? ¿Todos bien? ¿O algo que no quedó claro tal vez? Sí, claro, lo vamos a llevar a la práctica, obviamente, muchachos, no se preocupen, ¿ya? Obviamente en la práctica lo vamos a ver algo ligero nomás, pues, ¿no? No nos vamos a ver con todos los casos que puedan haber, porque eso sí va a tomar más tiempo, va a tomar mucho más tiempo. Sí, pero sí lo vamos a llevar a la práctica, no se preocupen. Entonces, aquí pueden ver que ya terminamos, no hay más. Y hay tipos de modelos dimensionales, hay estrella y copo de nieve, pero eso ya es para el curso, pues, ¿no? Eso ya es para el curso ya. Igual que la explicación más detallada es para el curso. Ya, si ustedes quieren meterse a un curso, ya, pues ahí ustedes se meten al curso AS, pues, ¿no? No hay pierde, ¿ah? No hay pierde. Yo voy a estar dictando el curso en esta edición, así que no hay pierde. Pero miren, ahora les voy a compartir a ustedes un backup de una base de datos así como esta, pero un poco más chica, pues, ¿no? Para que no nos compliquemos tanto. Un poquito más chica y lo que vamos a hacer es pasar de un modelo relacional a un modelo dimensional utilizando solamente SQL Server y utilizando la interfaz de Management Studio. Porque podríamos hacerlo con Integration Services y un proceso de actualización incremental y todo lo demás. Pero obviamente para eso tendrían que conocer de Integration Services, tendrían que conocer cómo es el proceso ETL, o sea, es mucho más complejo. Aquí les voy a decir que hay dos formas de trabajar cuando trabajamos, en este caso con... Uy, lapsus. Cuando trabajamos queremos generar un informe en Power BI, ¿qué pasa cuando yo quiero generar un informe en Power BI? Entonces yo quiero generar mi informe en Power BI. Y tengo un origen de datos que es SQL Server, por ejemplo. Yo tengo dos caminos, ¿sí? Tengo dos caminos. Un camino, utilizando SQL Server, es generar todo un proceso ETL. Un proceso ETL con alguna herramienta que puede ser la Integration Services, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo realizo un proceso ETL para poblar un data mart o data warehouse. Y luego que tengo mi data mart o data warehouse, yo me conecto a ese data mart o data warehouse con Power BI y genero mi informe. Ese es un camino, esa es una forma. La otra forma, que puede ser que les suceda a ustedes porque no siempre tienen acceso para poder crear su data mart, su data warehouse y poblarlo y hacer la actualización incremental y todo, es la segunda opción. Usar vistas y procedimientos para crear el modelo dimensional. Esto es lo que están haciendo. Y esto es lo que nos vamos a enfocar en esta sesión.
No vamos a crear el proceso ETL porque este es un proceso externo que lo pueden hacer con otra herramienta como Integration Services o lo pueden hacer con Python, por ejemplo. Si ustedes han llevado el curso de SQL Server Integration Services que tenemos o el curso de Python por ETL, en ambos cursos se enseña a realizar el proceso ETL con ambas herramientas, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí necesitan sí o sí un curso porque es largazo, o sea, no es tan sencillo, ¿ya? Tiene todo un proceso, tiene actualización, lo que es carga incremental y actualización incremental y diferencial y todas esas cosas. Entonces, esto de acá no se puede hacer en un taller. Esto de aquí es un poco más sencillo si que ustedes conocen de SQL, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que usualmente les va a tocar hacer a ustedes si es que no pueden realizar esto de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo es este tema de aquí? Pues primero, ustedes deben contar con un modelo, o sea, con la base de datos, con el modelo relacional, deben contar con eso. O por lo menos con las tablas, pues, ¿no? Y de ahí generar las consultas. Entonces, yo les voy a compartir por aquí, por el chat, porque solamente para ustedes que están presentes, no para los que están ahí en su casa y no se han metido al taller. Es para ustedes, ¿no, muchachos? Acá. Por eso que no lo comparto por el grupo de WhatsApp, pues, ¿no? Entonces, aquí los que están presentes, les voy a compartir el backup, ¿ya? Uy, lapsus, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, este backup se llama importaciones. En este backup de importaciones, ustedes van a encontrar lo que ustedes van a ver aquí. Ya, así. Entonces, ¿cómo hacen para levantar ese backup que les estoy compartiendo? ¿Cómo hacen para levantarlo en SQL Server? Es muy sencillo, miren. Van a hacer esto. Lo que van a hacer no es nada más que ir aquí donde dice Databases, clic derecho, Restore Database. Nada más, clic. Y ahí van a colocar Device, 3 puntitos. Se abre este nuevo emergente y le dan en Add. Ahí le dan en Add. Y aquí sale una ruta. Van a copiar esa ruta de acá arriba. Mira, esta ruta de acá arriba la van a copiar. Así. Ya, van a copiar esa ruta acá. Todo esto. Van a abrir una aquí y van a pegar esa ruta. ¿Por qué? Porque en esta ruta deben colocar ustedes el backup que les he compartido. O sea, yo les he compartido este backup llamado importaciones. Ustedes ahí deben colocarlo. Así que lo arrastran y lo pegan. Una vez que está importaciones aquí en esta ruta, pues simplemente aquí le van a dar en actualizar. Actualiza y ahí aparece que es importación. ¿Dónde está? Aquí está. Y le dan en OK, le dan en OK y luego simplemente le dan en OK nada más. Y ya está. Con eso van ustedes a levantar el backup. Si es que por ahí tienen dudas, igualmente en el grupo de WhatsApp voy a compartir un tutorial de cómo levantar un backup en SQL Server, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, si por ahí alguno no sabe, no conoce mucho este tema, ahí lo van a poder ver. Ahí lo van a poder revisar por completo, ¿sí? Entonces yo ya tengo el backup aquí levantado. Mira, aquí está mi base de datos ya, importaciones. Entonces yo lo que voy a hacer es, en la sección donde dice Database Diagrams, voy a abrirlo y voy a ver mi modelo de datos. Aquí está, miren. Aquí está mi modelo de datos. Miren, y todavía tiene una buena cantidad de tablas, ¿no? No está tan pequeño. Pero vamos a verlo acá. Entonces aquí ustedes pueden ver las tablas, miren. ¿Qué tablas tenemos, por ejemplo? Tenemos las siguientes. Para este lado, si ustedes se dan cuenta, tenemos la tabla de país, estado, provincia, ciudad. ¿Estos datos de aquí acaso no forman una jerarquía? Forman una jerarquía, ¿sí o no? País baja a estado, provincia y de estado, provincia baja a ciudad. Forman una jerarquía. Yo tendría que consolidarlos en una sola tabla, en teoría. Vamos a ver si se hace eso o se realiza de otra manera. ¿Qué más? Tenemos una tabla de persona, cliente, facturas y detalle de factura. Tenemos pedido y detalle de pedido. Tenemos un ítem que le corresponde también a un proveedor y demás. Aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, entre factura, que está aquí, y detalle de factura, la cardinalidad, ¿cuál es? Es de 1 a muchos. Aquí donde está la llavecita significa 1. Y donde está ese signo así de infinito significa muchos. Entonces, una factura, ¿cuántos detalles de factura tiene? Tiene muchos. Y un detalle de factura, esto de aquí, por ejemplo, detalle de factura, ¿a cuántas facturas le corresponde? A una sola. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, cuando ustedes tengan modelos de datos relacionales así, la pregunta va a ser, ¿qué indicadores ustedes quieren obtener? ¿Cuáles son los indicadores? Y si la respuesta es, yo quiero poder medir las ventas realizadas, pues las ventas realizadas están aquí, están en facturas. Esto es lo que realmente es factura. Entonces, como yo identifiqué que quiero las ventas reales están en factura,
y lo que voy a hacer es combinar factura con detalle de factura. ¿Por qué combino factura con detalle de factura para generar mi modelo dimensional? Porque recuerden, en lo que hemos visto en el modelado dimensional, yo necesito una tabla de hechos. Yo necesito esta que es la tabla de hechos. Esta de así, así. Pero ¿por qué debo combinar factura con detalle de factura? La pregunta. Muy sencillo. Yo sé que quiero realizar análisis de ventas, es decir, lo que es real. Y yo sé que eso está en facturas. Perfecto. Pero ¿cómo lo enlazo o por qué lo estoy enlazando con detalle? Pues es muy sencillo. Y la pregunta que les haría a ustedes es la siguiente. Que vamos a ver la siguiente, ¿no? Cuando yo creo una factura, ¿solamente creo la factura o dentro de la factura le pongo los productos que se están comprando? Es decir, yo puedo crear una factura completamente en blanco sin asociarle ningún producto, pues realmente a nivel de base de datos, como ustedes ven aquí, no está sucediendo. Yo cuando creo una factura debo asociarle los productos que se tiene esa factura. Estas dos tablas que ustedes están viendo aquí son tablas dependientes. ¿Por qué? Yo creo primero la factura y luego puedo colocar el detalle de factura. ¿Sí? Coloco el detalle. Entonces, ¿qué tengo que hacer, por lo tanto, cuando encuentro tablas que son transaccionales? Porque cuando yo ingreso una nueva factura, ¿qué tablas se actualizan cuando ingreso una nueva factura? Se actualiza la tabla de factura y la tabla de detalle de factura. ¿Sí? Esas dos tablas se actualizan cada vez que se inserta una nueva factura. Con todos sus detalles, obviamente, pues no. La factura va aquí y los detalles van aquí. Entonces, estas dos tablas son las tablas transaccionales que yo voy a tener que consolidar en una sola tabla. ¿Ya? Esto finalmente lo que ustedes deben tener siempre en consideración. ¿Qué necesitamos y cuáles son las tablas transaccionales? Como yo quiero enfocarme en ventas, yo sé que una de las tablas que están enfocadas a ventas es factura. Pero los datos asociados a esa factura, ¿dónde están? Aquí, en detalle de factura. ¿Será necesario que yo consolide esto en una sola tabla? Pues sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear una factura o no puedo crear un detalle sin haber creado la factura. O sea, no puede suceder eso. Estas dos tablas van a ser finalmente una misma tabla justo por esa razón. Porque son tablas asociadas directamente. ¿Ya? Y así es como nosotros vamos a consolidar las tablas. Igualmente, miren, aquí que tenemos. Tenemos la tabla de... Vamos a ver acá la tabla de persona, miren. La tabla de persona, yo voy a crear un nuevo query, un new query acá, y vamos a crear una consulta SQL. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Recuerden que yo estoy acá en la base de datos importaciones. ¿Ya? Estoy usando la base de datos importaciones. Entonces, voy a hacer un select asterisco from de persona. Con esto que estoy haciendo, no estoy haciendo nada más que mostrar todas las filas y columnas de la tabla persona, nada más. Ejecuto y ahí está, miren, ahí lo pueden ver. Entonces, con esto que he hecho es mostrar todas las filas con sus respectivas columnas de la tabla persona, ¿sí? Entonces, ¿qué he dicho? De la tabla persona, o sea, de toda la tabla, ya con esto estoy mostrando todas las filas. Y con esto indico las columnas, o sea, lo que está dentro del select, aquí en el select, indica qué columnas se van a mostrar. En el from me indica a qué tabla me voy a conectar. En este caso yo me voy a conectar a la tabla persona. Y de la tabla persona, ¿qué columnas voy a mostrar? Pues yo voy a seleccionar para mostrar todas las columnas, por eso le pongo asterisco. Pero si yo quisiera solamente una columna o algunas columnas específicas, aquí colocaría el nombre, por ejemplo, persona ID, coma, nombre completo, por ejemplo, así. Entonces, con esto que estoy diciendo, de la tabla persona que acabo de seleccionar, solamente voy a mostrar las columnas persona ID y nombre completo. Mira, ahí está, ¿ven? Ok. Ahora, si yo veo personas, yo veo que hay una columna, por ejemplo, que se llama es vendedor. Como yo quiero generar mi tabla de vendedores, ¿qué tendría que hacer entonces? Tendría que decir es vendedor igual a 1. ¿Cómo hago para que de la tabla persona solamente quedarme con las filas que corresponden a los vendedores? Pues fácil, le digo, ¿sabes qué? De persona, que ya estoy seleccionando la tabla, voy a quedarme con aquellas filas donde, por eso le pongo el where, donde es vendedor sea igual a 1. Entonces, ¿qué hace el from? Selecciona la tabla. ¿Qué hace el where? De esta tabla que tengo aquí, filtra solamente las filas que cumplan esta condición. Nada más. Y luego mostramos las columnas que tenemos aquí. ¿Sí? Ahí está, miren. Y ahí está. Entonces,
¿Cuántas filas tenía? Vamos a ver. Tenía 1111, pero ¿cuántas de esas filas corresponden al dato de es vendedor? A esto de aquí, ¿solamente corresponden cuántas? Corresponden 10. Y como solamente quiero tener persona ID y nombre completo, pues con eso ya obtengo todo lo que yo necesito de momento. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se entiende la idea básica de SQL? ¿Cómo funciona para hacer una consulta y de momento con solamente el front y el web? ¿Sí? ¿O alguna duda, consulta, muchachos? ¿Dudas, consultas? ¿Alguno ya cayó por ahí? ¿Vamos bien? O sea, la idea es que se entienda, pues, ¿no? Ya ustedes después lo pueden replicar, sino que se entienda la idea en este momento. ¿Ya? Entonces recuerden, con el front yo indico qué tabla me voy a conectar y con el where yo filtro. Digo, ¿sabes qué? De todas estas filas de esta tabla, solamente me voy a quedar con aquellas filas donde es vendedor sea igual a 1. ¿Ya? Y luego, de esas filas que tengo de esa tabla, solamente voy a indicar las columnas que voy a mostrar. En este caso, yo voy a colocarle a persona ID, ustedes se dan cuenta que aquí sale como persona ID, le voy a colocar un alias. En el alias o el sobrenombre, ¿cómo le coloco? Le coloco así, miren. Le coloco persona ID as y le puedo colocar ahí proveedor ID. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo seleccione esto y ejecute, en lugar de que se muestre persona ID, que es el nombre de la columna, se va a mostrar proveedor ID. Y ahí lo pueden ver. Esto solamente es a nivel de la consulta. La tabla como tal sigue teniendo el nombre de columna persona ID. ¿Ya? Entonces, esto que ven ustedes aquí es el alias. El alias. Es un sobrenombre que se le pone a la columna para que a nivel de la consulta se vea de esa manera. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar proveedor ID, nombre completo y nombre de búsqueda. Nada más. Entonces, con esto que estamos creando, con esto que estamos aquí, estamos creando nuestra dimensión proveedor. ¿Sí? Esta va a ser nuestra dimensión proveedor. Así de sencillito hemos creado nuestra dimensión proveedor. ¿Por qué? Aquí tenemos los datos que necesitamos del proveedor. Nada más. ¿Sí? Los datos que necesitamos del proveedor. Ustedes pueden ver que esto, si lo ejecuto, lo veo aquí, ¿sí o no? Pero ¿cómo hago para que esto se vea en Power BI? Pues es muy sencillo. Es lo mismo que está aquí, lo voy a llevar a Power BI. Y vamos a verlo, ¿ya? Vamos a abrir Power BI. Aquí está. Abrimos Power BI Desktop. Vamos a abrir un nuevo informe en blanco. Y aquí arriba en inicio, en la parte superior de esta interfaz gráfica de Power BI Desktop, en inicio voy a colocar obtener datos y voy a colocar SQL Server. También está aquí al costadito, dice SQL Server, ¿no? Entonces voy a obtener datos y voy a colocar SQL Server, porque me quiero conectar a SQL Server. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del servidor? Como en este caso estoy trabajando con una base de datos de mi laptop o PC, yo voy a colocar la base de datos en el servidor, sería mi laptop o PC, y es este de aquí. Aquí ustedes pueden ver que este es el servidor. Le doy clic derecho, propiedades, y ahí copio esto de acá, que está en name. Ese es el servidor, y lo pego aquí. El nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar, ¿cuál es? Ah, pues el nombre de la base de datos es, en este caso, es importaciones. Entonces coloco importaciones. La pregunta es, yo lo que quiero hacer, le voy a quitar este de incluir columnas de relación, ¿ya? Yo lo que quiero hacer, ¿qué cosa es? ¿Es importar las tablas como tal o quiero importar una consulta? O sea, el resultado de esta consulta. Pues quiero importar el resultado de esta consulta, ¿sí o no? No quiero importar la tabla de persona, porque si yo importo como tal, hago un select asterisco from de persona y obtengo esto, o solamente las columnas que necesito, ¿cuántas filas me daría? 1111, ¿sí o no? Pero yo solamente necesito esta de aquí. Uy, lapsus. Este de aquí. Entonces, esto que está aquí, que es mi dimensión, lo voy a copiar. Ese código que dice query, lo voy a copiar y lo voy a llevar aquí en Power BI donde dice instrucción SQL, lo voy a pegar ahí. Como yo ya puse el servidor, como ya puse aquí la base de datos, en esa base de datos de ese servidor se va a ejecutar esta consulta, este query, se va a ejecutar ahí. Y le voy a dar en aceptar nada más. Y aquí solito se va a tratar de enlazar y me trae, miren, aquí la tabla. Ahí está la tabla, ¿se dan cuenta? Le doy en cargar y esto se va a cargar aquí a Power BI. Entonces aquí ya lo pueden ver al lado derecho en Power BI. Entonces, ahí le pueden cambiar el nombre, le vamos a poner dim proveedor. Ahí está. Y si ustedes se van aquí donde dice vista de tabla, en esta sección, ahí van a poder ver los datos como se están viendo de esta manera. ¿Ya?
Entonces, es así como finalmente creamos nuestra consulta y la podemos ejecutar dentro de Power BI. Y nos trae el resultado y se visualiza en Power BI. ¿Ya? Esta es la primera forma. Vamos a ver más formas todavía de conectarnos, ¿ya? Pero esta es la primera. Así, con una consulta directa, poniéndola ahí nada más, colocándola ahí. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Se entendió la idea de cómo la conectamos, cómo ejecutamos una consulta dentro de Power BI para obtener los datos que requerimos? ¿O alguna duda, consulta, algo que no se haya entendido tal vez? ¿Vamos bien o no? ¿Sí, no? Dale, perfecto, ok. Excelente, muchachos. Entonces, seguimos. Esta es una forma de verlo. Esta es una consulta sencilla que es una sola tabla. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, me dicen, ¿saben qué? Yo tengo acá, también quiero generar otra dimensión, ¿sí o no? Por ejemplo, la dimensión item. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que yo tengo un item y tengo el tipo de paquete. Entonces, ahí me gustaría poder tener una sola tabla llamada item que consolide el código, el código ID del item, el nombre y también, por ejemplo, el tipo de paquete. Solamente esos tres datos nada más. ¿Qué sucede aquí? Que item tiene item ID y nombre, pero no tiene el tipo de paquete. O sea, no hay. Pero ustedes, ¿qué se percatan? Que hay una columna en común. ¿Cuál es la columna en común? Si yo selecciono y voy aquí donde dice Tables, ¿sí? Ajá, Tables and Columns. Ustedes pueden darse cuenta que la columna en común es, para la tabla item, es paquete unitario ID. Entonces, aquí pueden ver que es donde está paquete unitario ID. O sea, esta columna de aquí se está relacionando con esta de tipo de paquete. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está sucediendo. Se está relacionando con tipo de paquete ID. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Miren, vamos a ver aquí. Será en asterisco from de item y tipo de paquete, ¿no? Y item, tener en asterisco from tipo de paquete. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está indicando lo siguiente, miren. Que yo tengo, esta es la tabla de item. Y aquí en item tengo el tipo de paquete unitario ID. Entonces, paquete unitario ID 7. Este 7 es este código de aquí. Y este es su nombre de tipo de paquete, each. Este, por ejemplo, que vamos a suponer que sea uno diferente. Bien, por ejemplo, este que es 9, ¿cuál es su tipo de paquete? Este paquete es packet, ¿verdad? Si fuera, no sé, 6, su tipo de paquete va a ser cartón. Si fuera 5, es can. Si fuera 4, box, y así. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que hay una columna en común. Tipo de paquete ID con paquete unitario ID. La pregunta es, ¿cuál de estas dos sería el foreign key? ¿O cuál de estas dos sería el primary key y cuál sería el foreign key? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería el primary key? El primary key, ¿recuerdan cuál era? Era aquella columna donde la columna como tal tenía valores únicos. En esta columna tipo de paquete ID, ¿el código del paquete, el código del tipo de paquete es único o se repite? ¿Qué pueden ver? ¿Es único o se repite? Es único, ¿sí o no? En cambio, aquí el paquete unitario ID se repite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tipo de paquete, este es su primary key. Y en esta columna, este es el foreign key. ¿Cómo hago para combinar o para hacer lo mismo que un buscar V para combinar ambas tablas? O sea, buscar V lo hago en Excel, pues, ¿no? ¿Cómo sería lo mismo aquí en SQL Server? Pues es muy sencillo. Primero yo hago un select from de item. Y le voy a colocar un alias de tabla. Si le voy a colocar i. O sea, en lugar de poner siempre item, voy a colocar simplemente i. O sea, el nombre o el sobrenombre que le voy a dar a esta tabla se va a llamar i. Esta tabla, ¿con qué otra tabla la voy a enlazar? O sea, voy a hacer un join. Voy a hacer un left join con la tabla paquete, tipo de paquete, perdón, la tabla tipo de paquete. Y le voy a colocar t. ¿Cuál es la columna que va a enlazar la tabla items con la tabla tipo paquete? Ah, pues le pongo eso en el on y le digo, la columna que va a enlazar de item, ¿cuál es? Es paquete unitario, ¿sí o no? Entonces, i.paquete unitario, ID, debe ser igual a ¿qué? A tipo de paquete, que se refleja por t.tipo de paquete ID. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Voy a poner aquí, ¿no? Así, para que lo vean bien. I.asterisco, coma,
T punto asterisco. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, este de aquí, es el sobrenombre que le estamos dando a la tabla. O sea, en lugar de colocar siempre item, punto así, yo simplemente lo identifico con i. Usualmente lo utilizamos cuando el nombre de la tabla es largo. ¿Por qué? Si yo no hiciera esto y las columnas tipo de paquete ID se llamaría igual que esta, yo tendría que colocar aquí así, item.tal. Aquí tendría que colocar tipo de paquete punto tal, así. Entonces, para evitar estar colocando así, yo simplemente le coloco un alias de tabla a lo que está en el from o lo que está en el left join. ¿Sí? Le aplico un alias de tabla a esto de aquí. Entonces, ya siempre con el i o con el t lo referencio. Y digo, quiero que me muestres de la tabla i todas sus columnas y de la tabla t también todas sus columnas. Entonces, cuando hacemos este select, va a combinar esas dos tablas. Va a ser un buscar v de la tabla item con la tabla tipo de paquete. Donde encuentre este paquete unitario de ID que coincida con este tipo de paquete, me va a mostrar los datos correspondientes. Miren, ahí están. Estos datos que ustedes ven aquí, item, nombre, proveedor, todos estos, ¿a dónde corresponden? Corresponde hasta aquí. Desde la izquierda hasta aquí corresponden a item ID. Y estos dos de tipo de paquete y nombre corresponden a tipo de paquete. Entonces, como les dije, yo solamente necesito de la tabla I, necesito el item ID. ¿Qué más necesito? De la tabla I, que es item, necesito lo que es el nombre. Y de la tabla T, que es la tabla que pertenece a tipo de paquete, necesito también el nombre, ¿sí o no? El nombre. Pero a este le voy a dar un alias, as tipo de paquete. Se le doy un alias, pues, ¿no? Así. Tipo de paquete. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no solamente voy a hacer una consulta sencilla de tipo select from con un where, que es sobre la misma tabla, sino voy a combinar estas dos tablas. Las combino para generar una consulta única. Y miren, ahí me da el resultado que necesitábamos. Aquí lo pueden ver, así. Y al igual que hicimos hace rato, pues aquí simplemente agarro, copio y lo llevo a Power BI. ¿Y esta qué dimensión va a ser? Esta va a ser la dimensión item. Y la coloco aquí en Power BI. Inicio, SQL Server. Aquí debo colocar otra vez en el servidor. Así que coloco acá, clic derecho, propiedades, servidor. Ahí está. Importaciones. Y aquí le coloco este query. Ahí está, nada más. Y lo deben aceptar. Y ahí pueden ver la tabla, pues, ¿no? Así. Y lo deben cargar. Entonces, a este de acá le voy a llamar div item. Entonces, ya tengo en la parte de modelado de vista de modelos, que es lo mismo que estábamos viendo, tenemos dos tablas. Miren, y está representado bajo este enfoque, el enfoque de modelado de datos. ¿Sí? Tenemos una tabla aquí y otra tabla aquí. ¿Se dan cuenta cómo lo hemos importado y lo estamos viendo ya bajo este enfoque? ¿Sí? Esto es lo que vemos en esta pestaña llamada vista de modelo. Ya, ahí lo vemos. A ver, hasta aquí. ¿Qué tal? ¿Se va entendiendo la idea de para qué sirven los joins? ¿Sí? Los joins sirven para combinar los datos de dos tablas o más en una sola consulta. ¿Sí? Es como hacer el buscar V, pues no, en Excel. Yo busco los datos de una tabla, lo busco en otros y si lo encuentra, me va a traer sus datos asociados, como es el nombre y así. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la idea o alguna duda tenés por ahí? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿O algo que no se haya entendido tal vez? Perfecto. Ok, entonces vamos a continuar, ¿ya? A ver. Ya tenemos la dimensión item. Y así vamos a seguir dándole complejidad a lo que hacemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo ya no necesito lo que es, en este caso, a ver. ¿Cuál era el que vimos anteriormente? Proveedor, ¿no? Este es proveedor, ¿no? Ah, miren, acá le puse
este es vendedor, perdón, ya, este es vendedor, lapsus. Vendedor, acá porque dice es vendedor, pues, ¿no? Ya, no me doy cuenta. Entonces aquí en Power BI simplemente le cambio el nombre de dim vendedor, ¿ya? Dim vendedor. Para proveedor, ¿cómo sería? Ustedes se dan cuenta que aquí tengo proveedor, ¿sí o no? Aquí está, miren, acá arriba está proveedor. Y proveedor está enlazado con categoría de proveedor. Yo les pregunto a ustedes, si yo quiero una tabla que consolide de proveedor con categoría de proveedor algunos datos, ¿qué tendría que hacer entonces? Tendría que aplicar un join entre estas dos tablas y después consolidarlo en una consulta. O sea, en otras palabras, sería como hacer este del from y todo lo demás, ¿sí o no? Entonces vamos a copiar y pegar. En lugar de item, este se va a llamar proveedor. Le voy a poner como alias P. Y este que va a ser el cruce va a ser categoría proveedor. Y le voy a colocar el nombre de C por categoría. Y le digo, aquí voy a colocar los nombres en el low. Puede decir P. Categoría proveedor ID debe ser igual a C. Categoría proveedor ID. ¿Y qué columnas voy a obtener? Pues las columnas que yo necesito serían el proveedor ID, en este caso se deriva de la tabla P que hace referencia a proveedor, y además necesito también el proveedor nombre. Entonces, P que hace referencia a la tabla, punto nombre, coma. ¿Qué otra columna más necesito? Necesito el nombre de la categoría. Entonces coloco C que hace referencia a esta tabla de aquí, punto nombre categoría. Pero es muy largo el nombre, ¿sí o no? Si lo pongo así, mira, se encuentra dejar el nombre categoría, ¿no? Nombre categoría. Simplemente le pongo as para ponerle el alias y su nombre va a ser ahora as categoría nada más. Así. Y esto de aquí se ve así. Y esto sería nuestra otra tabla de dimensiones. O sea, vamos consolidando. Ya hemos consolidado estas dos tablas. Hemos consolidado estas tablas de aquí. Esta de acá. Esta de aquí hemos importado tal cual, pero hemos importado las que son solamente los vendedores. Ahorita vamos a consolidar esta tabla que está aquí. Estas tres las vamos a meter dentro del cliente. ¿Sí? Para que simplemente, finalmente yo lo que quiero es, ¿qué cosa? El cliente, ¿dónde vive en esta ciudad? ¿En qué estado? ¿En qué país? Eso es lo que necesito. Entonces, no hay necesidad que esto esté como tabla aparte. Todo se va a meter dentro del cliente porque son datos que le pertenecen al cliente. Se meten directamente al cliente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, este que estamos viendo es dimensión proveedor. Entonces, vamos a copiar y pegar y vamos a poner, vamos a colocarlo acá. Derecho, propiedades, copiamos esta de aquí. Listo. Vamos a Power BI y hacemos lo mismo. SQL Server, servidor, importaciones. Damos esta de acá y colocamos la consulta. Ahí está. Ahora, que nosotros generemos la consulta, vamos a cargarlo, que nosotros generemos la consulta directa, o sea, así una consulta tal cual y la coloquemos en Power BI, funciona, sí, pero solamente la deberíamos usar para las tablas de dimensiones. Para la tabla de hechos no deberíamos usar eso, ¿ya? Porque en la tabla de hechos, cuando yo ejecuto este query y yo quiero actualizarla en Power BI, siempre se va a ejecutar todo el query y va a procesar todos los datos. Entonces, esto es algo que debemos evitar en la tabla de hechos. ¿Lo podemos usar en la tabla de dimensiones? Sí, en la tabla de hechos no hay forma. Ya, no hay forma. Esto no se utiliza en la tabla de hechos. Ahorita voy a explicarle qué hacemos en la tabla de hechos, ¿ya? Bien, acá, por ejemplo, esta consulta 1, no sé por qué está asociado con esta tabla, pero aquí, clic derecho y lo elimino, ¿ya? Porque por alguna razón se ha asociado. Aquí, miren, esta de acá, si se dan cuenta, esta de aquí, como anteriormente era proveedor, la había puesto proveedor, se quedó con proveedor ID. Debo cambiarlo a vendedor ID, ¿ya? Entonces, ¿cómo modificamos la consulta que teníamos aquí? Entonces, yo puedo ir aquí en archivo, puedo ir a donde dice, por ejemplo, obtener datos. No, perdón, ¿dónde está? Opciones y configuración. Configuración de origen de datos, ¿ya? Así. Y aquí puedo ver, por ejemplo, las credenciales. Mira, aquí está. Vamos a ver, editar. Acá no me está saliendo. Bueno, tenemos que irnos a Power Query entonces. Vamos a Power Query, inicio. Y vamos a irnos aquí, miren. Inicio, transformar datos. ¿Ven este icono, una tablita con un lápiz? Ese es el editor de Power Query. Le doy clic. Aquí en el editor de Power Query yo tengo mi DIM vendedor, que aquí dice DIM proveedor o proveedor tal, ¿sí o no? Este es el origen. Le doy una tuerquita
y ahí me aparece el query que había puesto inicialmente. Y en lugar de persona as proveedor, le pongo as vendedor ID. Vendedor ID, nada más. Entonces ahí está, listo. Y ya con esto el cambio. Igualmente, esta consulta le voy a colocar, esta sí va a ser div proveedor. Listo, ahí está. Y lo cargo. Ya, entonces lo que hemos hecho internamente ahorita el cambio es en Power Query. Ya, es en Power Query. Cuando ustedes no trabajan con bases de datos, si no trabajan, por ejemplo, con Excel, trabajan con SSVs, con SharePoint y demás, ustedes van a hacer uso extensivo de Power Query. Pero cuando trabajan con Power BI y específicamente, perdón, con SQL Server o con una base de datos, no deberían tocar casi nada, por no decir nada, dentro de Power Query. Todo lo deben hacer ¿dónde? A nivel de consulta SQL, sea así, sea importar directamente la tabla o sea generar una vista o un procedimiento. Pero no deberían hacer algo dentro de Power Query, ¿ya? ¿Por qué? Porque están trabajando con SQL. No tiene sentido de que ustedes lleven sus tablas tal como están de SQL Server a Power Query y en Power Query quieran generar lo que es combinar, quieren generar, eliminar filas. No tiene sentido, muchachos. Deben aprender por eso Power Query y entender la diferencia con SQL, ¿sí? Aprendan Power Query, que está dentro de Power BI, y aprendan SQL. Entonces ya tienen las dos opciones. Cuando es con Excel, SharePoint, Drive y lo que sea, trabajan con Power Query. Pero cuando es con SQL directamente, todo lo hacen en SQL, ¿ya? Y solamente importan las vistas, los procedimientos a la consulta directa, ¿ok? Hasta ese punto quedó claro la idea de cuándo usar Power Query y cuándo usar SQL directo. ¿Sí, verdad? ¿O alguna duda? Sí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos proveedor. Nos faltaría algo más, que es la tabla de tienda. En la tabla de tienda, como les dije, yo voy a combinar cliente, ciudad, estado, provincia, país. ¿Pero por qué le he puesto tienda? Porque aunque diga cliente, este de cliente, miren, yo coloco acá, por ejemplo, select, asterisco from cliente. Miren qué datos tenemos. Nombre, este es el nombre del cliente, pero el nombre dice Telsim Toy. Generalmente, entonces, ¿qué es? Es una tienda, ¿sí o no? Es la tienda que nos está comprando a nosotros. Yo lo puedo dejar como cliente, pero le podría colocar dimensión tienda. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Tengo que hacer igual. Así como hice con estos, que es un join, tengo que hacer con estas 4 tablas. Cliente con ciudad, ciudad con estado provincia y estado provincia con país. Para no estar creando esto desde cero, yo lo voy a copiar directamente aquí. Ya lo voy a copiar y lo voy a pegar acá para que ustedes lo puedan ver. Entonces, este es el código asociado para crear la tienda. Entonces, voy a ponerle dimensión cliente, ¿ya? Para que quede tal cual. Dimensión cliente. Cliente, así tal cual quedaría. Y este sería la consulta, miren. Esta sería la consulta. Entonces, esto que está aquí es mi query que me permite obtener el código de cliente, el nombre, la categoría, la ciudad, el estado o provincia y el país. Todo este query que he utilizado me ayuda a obtener todo eso, ¿sí? Son varios joins que estoy usando, ¿sí? Son varios joins, ¿ya? Esto lo copio. Bueno, voy a copiar primero el servidor y vamos a pegarlo igualito, ¿ya? Y aquí entramos ahora sí con lo otro que es crear la vista y crear el otro procedimiento almacenado y demás. A ver, acá vamos a obtener datos, SQL Server, servidor, importaciones, ¿sí? Y vamos a colocar aquí. Ahí está. Ok, cargamos los datos y a este le vamos a llamar div client. Listo, entonces tenemos 4 tablas de dimensiones, miren, ¿ah? Tenemos estas 4 tablas de dimensiones. Así está. ¿Qué otra tabla más voy a hacer ahora? Bueno, ahorita voy a cargar directamente la tabla de hechos, ya, directo nomás. La tabla de hechos, ¿qué cosa es? Ya saben, es la combinación de la tabla de factura con la tabla de detalle de factura. Pero miren qué sucede aquí, y hay un detalle, ¿ya? Si yo veo select asterisco from factura y select asterisco from pedido, que pedido es la tabla que está al costadito, aquí la pueden ver pedido. ¿Qué tenemos? Que un pedido se convierte en factura. O sea, un pedido
es como que yo realizo por internet, por ejemplo, ¿no? O en la oficina. Voy y digo, ¿sabes qué? Quisiera que me des 1 kilo de, no sé, digamos, 1 kilo de arroz y 1 kilo de azúcar, supongamos. ¿Ok? Entonces le coloco acá, 1 kilo de arroz y 1 kilo de azúcar. Entonces me dice, ¿sabes qué? No tengo, o sí, perfecto, ok, te lo genero al toque. Ya, entonces, ¿qué hacen? Me generan primero el pedido. Una vez que ellos ya tienen el producto listo, o sea, una vez que ya tienen listo, ahí recién se genera la factura por mi compra. Entonces, un pedido, ¿sí? En este caso va a estar asociado a una factura, ¿sí? Entonces, ¿qué me están indicando acá? Lo que me están indicando aquí es que yo voy a tener que todo nace como un pedido, pero se hace efectivo como tal con la factura. Por eso es que cuando yo analizo, por ejemplo, analizo pedido y factura, ustedes se van a dar cuenta, uy, lapsus, ustedes se van a dar cuenta que aquí en pedido yo tengo la fecha de orden, fecha programada y tengo la fecha de entrega, mientras que en factura solamente tengo la fecha de facturación. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Primero voy a tener que hacer un join. ¿Por qué? Recuerden que yo quiero trabajar con factura, sí, pero solamente aquí me va a mostrar la fecha de factura. ¿Y cómo sé cuándo se solicitó la compra como tal? Porque la factura es cuando ya pagan, pero ¿cuándo fue que realizaron recién la solicitud? Para saber cuántos días demoró, pues, ¿no? Desde que realizaron la solicitud hasta que realmente compraron o pagaron el producto. Supongamos que me estén pidiendo eso. Entonces yo tengo que hacer un join entre factura, así, un F, inner join o left join con pedido. O sea, tengo que cruzar ambas tablas. ¿Y qué columna puedo usar para el cruce? Miren, aquí en pedido, tengo pedido ID. Y en factura también tengo pedido ID. Sí, aquí está, miren, pedido ID. Entonces, yo tengo que estas dos tablas se pueden relacionar a través del pedido ID. Entonces, le digo que, ¿sabes qué? F.pedido ID debe ser igual a P.pedido ID. Entonces, si yo veo todo esto, me trae todas las columnas, pues, ¿no? Entonces, ya sé que debo hacer esto. ¿Con qué otra tabla tendría que combinarla después? Ah, pues con detalle de factura. Entonces, aquí nuevamente aplico un left join y con detalle de factura. Así. Entonces, donde F.factura ID sea igual a D.factura ID. Entonces, con esto hice el match entre esas tres tablas. ¿Sí? Hice el match entre estas tres tablas. Y el query completo se lo voy a colocar aquí. Así. Aquí va a haber el query completo, ¿ya? Así. Ahora, la pregunta es, este es el query completo que cruza esas tres tablas. Acá finalmente se ha generado para poder realizar la consulta que yo necesito. Pero esto de aquí, ¿qué cosa es? Es la tabla de hechos. Como les dije, esta de aquí es la tabla de hechos. Es la tabla que tiene los IDs o los foreign keys y tiene las columnas que van a servir para los cálculos, como unidades y subtotales. Entonces, esta tabla de hechos, ¿sí? Esta tabla de aquí, no debe agarrarse, copiarse así como está y llevarse a Power BI. No debe pasar eso. ¿Por qué? Cada vez que ustedes actualicen Power BI en la nube, en el servicio de Power BI, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Va a agarrar y va a volver a procesar esto. ¿Cuántas filas me está dando esto? Miren, me está dando, por ejemplo, 228.265 filas. Y cada vez que ustedes lo actualicen en servicio de Power BI, siempre va a actualizar 268.000. Perdón, mañana, por ejemplo, va a haber 230.000. Pasado mañana, 235.000. 240.000 de acá a 4 días, y así. Entonces siempre va a hacerse más pesado la carga. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes con la tabla de hechos? En la tabla de hechos, en lugar de que ustedes generen esta consulta directa y la coloquen en Power BI, lo que deben hacer es crear una vista. Es decir, empaquetar esto como una tabla virtual, como una tabla que no existe dentro de manera física, pero existe de manera virtual. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con creando vistas. ¿Cómo creamos una vista? Todo este query que es la consulta select, lo vamos a colocar dentro de un create or alter view. Y a la vista le vamos a poner, por ejemplo, por nombre, FAQ ventas. Nada más.
con esto que ustedes están viendo aquí, yo ya creé mi vista que contiene esa vista todos estos datos. Mira, voy a ejecutarlo, todo en conjunto debe ser, ¿sí? Todo junto debe ejecutarse esto, así. Ejecuto esto, estando dentro de importaciones y le doy en execute. Entonces, ¿para qué creé mi vista? Mi vista no hace nada más que encapsular todo este código que está aquí. Lo encapsula, ahí está. Entonces yo voy a hacer un select asterisco from y utilizo el nombre de la vista porque finalmente, como les dije, es como si fuera una tabla virtual. Entonces coloco aquí y le pongo así. Y ahí pueden ver que es lo mismo, me está retornando la misma consulta. Pero ¿qué ventaja tiene colocarlo en una vista a colocarlo de manera directa esto en Power BI? O sea, ¿cuál es la ventaja de importarlo como vista que importarlo directamente como consulta? Pues cuando ustedes lo importan como vista, ustedes van a poder implementar sobre la tabla de hechos lo que viene a ser la actualización incremental. Mientras que si lo importan como consulta, esto rompe el plegado de consultas y por lo tanto no van a poder implementar lo que es la actualización incremental en Power BI. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase todavía, ¿ya? Pero ya quiero que me entiendan desde ahora cuál va a ser el beneficio de usar una vista para la tabla de hechos en lugar de usar directamente la consulta. Usualmente, ¿cuándo utilizan las vistas? Supongamos que Freud es del área de ventas y yo estoy del área de sistemas, supongamos, ¿ya? A Freud no le voy a dar acceso sobre toda la base de datos para que él genere su consulta así directa con esto. No, pues obviamente no, porque él no está enfocado en el área de sistemas, solamente está en ventas y solamente debería ver los datos que le corresponden. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo, mira, ¿sabes, Freud? Te voy a dar el acceso a una vista. ¿Por qué una vista? Ah, porque la vista ya tiene dentro el query que yo, como la persona que desarrolla, he creado. Y tú solamente vas a poder consumir esa vista. Solamente eso. Tú no vas a poder ejecutar sobre la base de datos consultas sobre cualquier tabla. No. Simplemente te da acceso a la vista. Ahora, ¿por qué en las tablas de hechos yo utilizo la vista y por qué en las dimensiones no? Porque el detalle está, y eso es dentro de Power BI para este caso, es que en Power BI la actualización incremental se utiliza sobre las tablas de hechos, ¿sí? Entonces, si yo no voy a utilizar actualización incremental sobre una tabla, no tiene sentido que la encapsule como vista. ¿Se entiende? Entonces, esa es la razón por la cual no estamos encapsulando las dimensiones como vistas. Porque yo podría crear un montón de vistas, sí, e importarlas a Power BI, perfecto. Pero el detalle está que no me va a ayudar en nada, o sea, no me va a generar ningún beneficio que esté como vista o que, a diferencia de que esté como consulta, en el caso de las dimensiones. En cambio, en la tabla de hechos sí, porque recuerden que la tabla de hechos voy a utilizar después, o sea, en la siguiente clase, si no me equivoco, lo que es la actualización incremental. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar la vista. ¿Cómo importamos la vista a Power BI? Es muy sencillo, miren. Obtener datos, SQL Server, igual que todo, coloco el servidor, inspeccionar, properties, coloco el servidor, coloco aquí la ruta, coloco la base importaciones y en el caso de las vistas, yo esa vista la importo como si fuera una tabla cualquiera. O sea, no la importo como consulta. Le quito esta opción y la importo como una tabla cualquiera. Por lo tanto, aquí no coloco el query de select asterisco from y el nombre de la vista, no. Simplemente coloco el servidor, coloco la importación, modo importar y le doy en aceptar. Nada más. Así es como se importa una vista o una tabla. Y aquí está la vista, ¿se dan cuenta? FAQ ventas. La selecciono y ahí la pueden ver. Y la cargo. Entonces ya aquí está, se va a cargar ahorita la vista FAQ ventas, como si fuera una tabla, pues, ¿no? Y miren cómo se ha enlazado automáticamente, ¿ven? Cómo se ha relacionado automáticamente al modelo. Ya en la siguiente clase vamos a ver cómo relacionarlo manualmente, pues, ¿no? Pero ahí ya se relacionó.